Bienvenidos a Impact Talks, un podcast dedicado a explorar las últimas tendencias en salud y estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud que inspiran al mundo. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. ¿Empezamos? Hoy tenemos entre nosotros una profesional de la salud que se basa en su propia experiencia. Lleva más de 8 años en formación en medicina holística, en salud en general y sobre todo en intervenciones nutricionales a pacientes o personas que han pasado por sus mismas circunstancias de cuando era más joven, más pequeña, y a partir de ahí ha realizado un proceso de autoconocimiento para realizar las mejores intervenciones para sus pacientes. Bienvenida al podcast, Tania Pina. Buenos días, bienvenida Tania Pina. Me cuesta muchas veces decir tantas cosas en currículums tan extensos, ¿no? Pero podríamos hablar que has sido instructora de Pilates. Estás trabajando en toda la área, sobre todo de PNI también. Tendríamos toda la parte de nutrición, pero sobre todo yo me quedaría en una cosa que para nosotros es fundamental, ¿no? Y es la conexión entre el bienestar emocional y el bienestar digestivo también. Entonces, como bien comentas tú en tu propia página web, tú tienes tu propia metodología que ahora entraremos en detalle, pero sobre todo esta conexión entre digestión física y emocional. ¿Podrías contarnos un poco más, primeramente, acerca de ti y luego qué es esto exactamente? Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta invitación y nada, se basa en mi propia historia. En su momento, bueno, desde que nací, yo tenía muchos problemas gastrointestinales de chiquitita, o sea que imagínate, ¿no? Donde comenzó todo hasta ahora que tengo ya pues para 36 años y todo comenzó por problemas digestivos. Desde muy pequeñita mi madre me llevaba al médico porque se me inflaba mucho la barriguita y no sabían por qué lloraba tanto. Después fui creciendo, desde niña siempre muchos problemas gastrointestinales, incluso estreñimiento. No daban con lo que tenía. Después también a mis 4 años tuve una hepatitis A, que estuve ingresada como un par de meses aproximadamente. Fui creciendo y en la adolescencia, bueno, ahí ya se convirtió pues en ansiedad, incluso rozando un pilín la depresión, porque había muchas cosas que yo no entendía. Entonces, cuando no entendía el por qué me pasaba eso y a otras personas no, ahí fue cuando real yo decía, bueno, hay algo que no es normal, porque después me hacían pruebas clínicas, colonoscopia, endoscopia, análisis clínico. Lo único que siempre tenía era falta de hierro, siempre. Un estreñimiento muy severo y una hinchazón abdominal muy pronunciada, y sobre todo lo pequeñita que era, ¿no? Desde pequeña. Y bueno, dormía mal, tenía problemas en la piel, caída del cabello, entre otras 1000 cosas más que pues yo no lo veía normal. Entonces eso me causó también una baja autoestima, ¿no? Porque me limitaba mucho a la hora de salir, siempre que iba a la playa o iba a cualquier sitio, lo que ocurría era que pues me limitaba tanto que hay veces que me quedaba sentada mientras todos jugaban y yo siempre me quedaba quieta. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí yo ya veía que, ¿por qué yo? Fui creciendo, adolescencia, ya llegué a la edad adulta. Bueno, yo era sociosanitaria primero. Estuve trabajando bueno, en una clínica, ¿no? Con personas que tenían problemas psicológicos. Después también estuve como instructora de fitness, pilates, durante 8, casi 9 años. Y ya pues en esa misma fase, como sabía que había algo que nunca daba con la tecla, que es lo que me sucedía, me llamaba muchísima la atención la nutrición. Y empecé en el mundo de la alimentación de forma autodidacta hasta que ya comencé también a estudiar laboratorio de química. Después me integré un poco más en lo que es la medicina integrativa. Bueno, todos estos estudios que hay, ¿no? Después también estudié parte de la microbiota humana. Y en ese trayecto, justo cuando estaba trabajando en el laboratorio, ahí todavía, o sea, estamos hablando de 2017, todavía ni siquiera estaba diagnosticada como el síndrome del intestino irritable. Y ahí ya fue por descarte, dije, wow, yo lo que tengo es esto. Ya. Y así comenzó. Así que nada, ya está, claro, entonces, después de tantas pruebas, de tantas cosas, digo, wow, al menos lo que yo tengo es esto. Y poco a poco fui indagando sobre ello. Y es por eso que me Pero dedico a día de hoy a eso.
Para situar un poco a la gente, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome del intestino irritable, ¿no? Porque mucha gente, igual le suena chino, ¿no? Hay mucha gente pues, que dirá, puede que yo lo tenga, puede que yo lo tenga, porque muchas veces se puede relacionar con digestiones lentas, pesadas. ¿Qué es exactamente? Exacto, como tú has dicho. Los primeros síntomas del síndrome del intestino irritable es o estreñimiento o diarrea o ambas alternas. Incluso hay personas que lo padecen con cólicos intestinales, que le dan fuerte dolor de estómago, van corriendo al baño, evacúan y ya se quedan aliviados, pero con ese resentimiento de dolor de barriguita. Otras personas no tienen cólico, pero sobre todo es la hinchazón abdominal. Hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea o ambas alternas y esos cólicos. Y después se deriva de muchas patologías más, como por ejemplo anemia, también te dan bajadas de glucosa en sangre o sobrepeso. Ahora que está tan de moda, te haces unas pruebas, vas al médico, te dicen, te vamos a hacer unas pruebas y te derivan a hacerte la prueba de una colonoscopia, endoscopia, en el caso que lo vean oportuno, pero también el SIBO. Es el famoso SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Además se suma también con una gastritis, el Helicobacter pylori. Si miramos qué es el colon irritable, los principales síntomas son eso: hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea o ambas alternas. Pero que a su vez es un conjunto de candidiasis intestinal, el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Puede incluso que esté también relacionado con una gastritis, el Helicobacter pylori, que también está relacionada con la gastritis. Hiperpermeabilidad intestinal. ¿Cómo sabemos que tenemos los intestinos permeables o hiperpermeables? Porque ya son permeables por una intolerancia alimentaria, lactosa, el gluten. Sin embargo, me hacen la prueba de lactosa, doy positiva, pero me hacen la prueba del gluten y no se sabe, porque no soy ni celíaco ni soy alérgico, pero soy intolerante porque me quito esos alimentos y después me di cuenta y digo, wow, es que yo me quito el gluten y yo mejoro, pero no solamente es el gluten. Entonces, como el colon irritable es la principal causa, pero todas esas variantes, el conjunto de todas esas variantes. Y siempre parte Síndrome de la de, disbiosis, disbiosis, que lo he claro, dicho. siempre parte de una mala alimentación o de una mala dieta o simplemente de que hay algo en la dieta que no encaja en la persona en concreto, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, a ver, si yo estoy siguiendo una dieta estructurada, lo que me recomiendan, no lo que se recomienda en términos generales a nivel sanitario, ¿por qué sigo con esta sintomatología, ¿no? ¿En qué casos aparece y cómo lo remediamos? Hay personas que desarrollan el síndrome del intestino irritable, o lo que es lo mismo, porque es exactamente lo mismo, colon irritable, lo que pasa que así es como se le llamaba anteriormente, con el estrés, a través de un estrés. Y todo el mundo relaciona, estrés, pero no solamente el estrés. Bueno, ¿qué es lo que relaciona a las personas lo que es el estrés? El estrés en realidad es cuando tu cuerpo entra en alerta por algún motivo, bien nutricional, físico, emocional. Si tú estás comiendo alimentos, por ejemplo, agresores como el gluten, hay un alimento que te está agrediendo silenciosamente, ¿qué ocurre? Que para ti es un agresor, es un estresor. Después, si tú tienes un exceso, una persona que lo veo mucho, tú tienes el sistema, una persona con colon irritable tiene el sistema nervioso muy excitado, muy simpatizado, lo tiene muy acidificado. ¿Qué ocurre? Está normalmente en alerta continua, no duerme bien, está cansada, agotamiento, le falta energía y encima le mete mucho deporte. Ese exceso de deporte también va a agravar los síntomas. Entonces, hay que vivir un poco en el equilibrio, tanto en la parte nutricional, física y en la parte emocional. Imagínate que en la parte emocional hubo un momento de que tú estabas en los exámenes para la selectividad. Y vas a hacer la selectividad, te pones muy nervioso y en ese momento de esos mismos nervios, porque piensas que toda tu vida se basa en ese momento, sobre todo en esas edades, en la selectividad para entrar a la universidad, ¿qué ocurre? Que hay muchas de las personas comienzan también a desarrollar unos intestinos irritables. Pero el desencadenante actualmente, por estudios, no se sabe. Se sabe que son por diversos estresores, bien nutricional, físico, emocional.
se puede achacar solo a la parte emocional. Imagínate incluso, también está muy relacionado con niños en la infancia o niñas que han sufrido maltrato. Muchos de esos niños que han sido maltratados en la edad, en la infancia, cuando son adultos, han desarrollado unos intestinos irritables, porque no sueltan una parte emocional, el subconsciente guarda una parte donde todavía hay un conflicto interno que no lo ha solucionado. Entonces, no solamente se puede basar todo en emocional por un shock psicológico, sino también en la nutrición, porque hay alimentos que a ti personalmente pues no te vienen bien, eres más sensible. Sorprendente porque parecen mundos totalmente paralelos, ¿no? Lo que pasa en el sistema nervioso y lo que pasa en el sistema digestivo, ¿no? En qué punto se conectan y cómo están conectados. Pues mira, están conectados por el nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal, que lo tenemos justamente aquí debajo, y eso tiene, yo siempre digo, es como las ramitas. Nada, una llamada ahí. Imagínate que es como unas ramitas, ¿vale? Un árbol, tiene una ramita y llega desde el cráneo, te coge todo el aparato digestivo. Pues esas ramificaciones que llegan desde aquí, desde el cráneo, hasta todo el aparato digestivo, incluyendo pulmones, el hígado, los intestinos, el corazón, todo eso, llegan hasta abajo. Esa es la conexión existente. ¿Cómo activamos el sistema, lo que es el nervio vago? Activando el sistema nervioso parasimpático, que es la parte donde entra la calma, la tranquilidad, el bienestar. Si una persona está continuamente en alerta, va a tener el sistema nervioso muy simpatizado, siempre muy en alerta. ¿Cómo podemos buscar ese equilibrio? Porque no tiene que estar ni muy parasimpático ni muy simpático, buscando el equilibrio. Cuando encuentra ese equilibrio, activándose se hace de muchas formas, incluso natural, incluso con la respiración, el yoga, el mindfulness, lo que es la conciencia plena, el estar de aquí ahora, el disfrutar en el momento. Tú vas incluso a un parque, vas caminando, el olor de la naturaleza, el color verde, eso calma mucho al sistema nervioso. Así, cuando tú estás calmando al sistema nervioso, estás activando al nervio vago. Cuando el nervio vago está activado, secreta saliva, te relaja, duerme, incluso es muy importante a la hora de hacer el amor. Yo soy de mucha gente. Digo, cuando tú quieras hacer el amor, tú activas tu nervio vago. Esas personas que dicen, es que no tengo el apetito, ¿no? Soy que no. Eso suele pasar porque estás muy el sistema nervioso activado, entonces relájate, disfruta el momento. Y ahí ya se activa toda esa parte, la saliva, esa excitación, el dormir. También, ¿qué ocurre? Que cuando te activas el nervio vago, relajas a tu estómago y le estás diciendo, oye, ¿qué voy a comer? Y entonces ahí empieza el hígado, le manda una información al estómago y comienza a secretar lo que es el jugo gástrico y lo que es la bilis, también las enzimas del páncreas, y así funciona bien el aparato digestivo. Suscribo totalmente lo que dices porque es curioso, porque nosotros también tenemos algunos casos de pacientes, de hecho muchos casos de pacientes que acuden a nosotros diciendo que no lo entienden porque han pasado por todo tipo de profesionales, han pasado por todo tipo de dietas, más restrictivas, menos restrictivas, más calóricas, menos calóricas, bueno, de todo tipo, y dicen que no notan las mejoras, ¿no? Que siguen teniendo pues ciertas inflamaciones, ciertas sintomatologías que causan malestar. Y cuando nosotros hacemos el test, que siempre esperamos ver alguna alteración en el sistema digestivo o en el propio metabolismo, nos damos cuenta que donde está la alteración principal no es en ninguno de estos dos casos, sino es en parámetros del sistema nervioso, ¿no? Entonces, a veces suena raro porque las personas no lo entienden, ¿no? Es decir, ¿pero por qué si yo me noto los problemas en el estómago, en el intestino, me está apareciendo una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Entonces es muy ejemplificativo lo que has explicado porque básicamente es esto, ¿no? Hay que cuidar ambas cosas. Exacto. Al final, bueno, todas las áreas, no ambas cosas incluso, fíjate, yo te puedo decir que hasta el área personal y profesional. Si una persona vive en despropósito, imagínate que tú estás viviendo, o sea, tú piensas algo, estás sintiendo otra cosa distinta y estás haciendo otra completamente distinta. Imagínate que estás comiendo muy mal, no te gusta nada del deporte, pero trabajas en un gimnasio.
ahí hay un desequilibrio. Eso es como una falta de propósito en tu vida y ya se ha demostrado que hasta incluso un 90% de las personas se levantan cada mañana sin saber un porqué y ahí comienza también a haber muchos desórdenes en todos los aspectos de la vida y uno de ellos, si tú estás más predispuesto a somatizar en parte como problemas gastrointestinales, cuando hay un desequilibrio en tu organismo, ¿qué ocurre? Pues que si estás tu predisposición en la parte genética por tu familia, ¿qué va a hacer? Que tú vas a tender a tener síntomas de la parte del aparato digestivo. Imagínate, una persona que está viviendo en despropósito, está en desequilibrio, y ahora una persona está predispuesta a desarrollar genéticamente, que ese 25%, porque ya se sabe que el 75% se trabaja en la epigenética, que son la creación de todos los hábitos. En ese 25% tú tienes una predisposición de diabetes, o de sobrepeso, o hipotiroidismo, o cáncer. Cuando hay un desequilibrio, ¿qué ocurre? Que va a predisponer esa parte. Pues igual que el aparato digestivo. El colon irritable es porque tú genéticamente estás predispuesto más a esa área, que es la parte gastrointestinal, y por eso comienza, ¿no? Pero que al final son todas aquellas enfermedades crónicas, no es más que un desequilibrio del organismo. Totalmente. Y nosotros siempre decimos que la genética no es determinista, es decir, que te hayan tocado unos genes no significan que estos genes vayan a condicionar toda tu vida, ¿no? Sino que cuidando tus hábitos, trabajando diariamente en tener básicamente a largo plazo unos hábitos que sean saludables, va a ser la forma de evitar pues esta inflamación crónica de bajo grado y como consecuencia todos los problemas y sintomatologías derivadas. Exacto, totalmente es así. Yo pienso, bueno, yo al menos vengo de una familia donde hay muchos problemas de salud y si yo, bueno, mi madre falleció a los 53 años de cáncer, ¿no? De ovario y súper joven. Entonces, yo, cuando me dicen muchas personas, encima supuestamente era el síndrome de Lynch, ¿no? Una enfermedad que se desarrolla, bueno, una mutación en el ADN. Y yo, bueno, muchas personas me preguntan, ¿pero no te da miedo? Y digo, ¿pero por qué voy a tener miedo? O sea, hay un 25, tengo un 75, bueno, voy a estar en el 75, que algún día de mañana pues se desarrolla o lo que sea. Bueno, al menos yo vivo sana hasta ahora. Si algún momento se desarrolla lo que sea, bueno, pues llegará mi momento y punto. Pero o sea, no me tiene por qué, no tengo que estar ocupando mi cerebro antes de tiempo, Claro, preocupándome por cosas que ni siquiera todavía han llegado en ese momento o claro. no Al sé si menos lo que está en nuestras manos que juegue a nuestro favor. Y Exacto. ahora me gustaría hablar también de tu propia metodología, la metodología AMA o AMA. Básicamente porque es también curioso cómo recopilas pues, este enfoque holístico, ¿no? Abarcando ambas partes que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Pues fue lo que te he contado al principio, ¿no? Esa parte, todo lo que he ido acumulando, esa información de todo lo que me ha sucedido a mí personalmente a lo largo de prácticamente casi toda mi vida, con el síndrome de intestino irritable, que no lo sabía, todos esos estudios clínicos y demás, y he visto qué relación existente había entre toda la mayoría de las personas. Y yo decía, wow, es que todo el mundo repite unos mismos patrones en esa área, ¿no? Lo que es el colon irritable. Y porque no les quiero llamar ni siquiera enfermedad. Yo el otro día hice un post en Instagram y dije, ¿consideráis que es una enfermedad? Hay personas que dicen sí, otras no sé cuánto, tienes que vivir con ello. Digo, no, simplemente el colon irritable es una hipersensibilidad gastrointestinal. Quiere decir que hay alimentos que a ti personalmente tú lo tomas y tú no sientes nada y yo lo tomo y bien por el químico los pesticidas, herbicidas, todo eso que lleva, me afecta más que a ti, pero a nivel de síntomas. Pero no significa que a mí me esté afectando y a ti no. Entonces me di cuenta, después estudiando, indagando de forma autodidacta por cuenta propia, porque es que no había institutos o universidades donde me dieran con la clave, porque yo después voy a estudiar nutrición y no había, voy a estudiar tal. Entonces, menos más, bendito que surgió los máster, ¿no? De medicina integrativa y pude entender esos conceptos gracias a que estudié química. Entonces, ¿cuándo comenzó en ese momento? Pues poco a poco lo que la gente me iban pidiendo. O sea, yo trabajaba en un gimnasio y la gente siempre, Tania, ¿pero qué puedo comer? Y yo decía, ¿pero por qué siempre? Digo, yo no soy nutricionista. Pero, sí, pero tú entiendes. Claro, porque yo todo lo que iba aprendiendo lo soltaba.
ahí comenzó la parte de alimentación consciente. Después la parte de mente-cuerpo, cuando estudié el Pilates. Y me encantaba el Pilates y me relajaba. Yo sentía de que entre el movimiento, el ejercicio físico, la tonificación, había algo que también, incluso te puedo decir que no solamente es trabajar lo que es el movimiento o lo que es el yoga estiramiento, sino también el ejercicio de fuerza. Cuando una persona hace ejercicio de fuerza, lo que ocurre también relaja mucho el sistema nervioso. Y después eso lo vi en mi trayectoria, ¿no? de gimnasio. Y después el método AMA era alimentación consciente, mente-cuerpo y el autoconocimiento. Cuando a mis 25 años fui a un seminario, un fin de semana de PNL. Y ahí empecé con el tema de programación neurolingüística y todas esas herramientas tan bonitas que hay sobre el autoconocimiento. Y ahí surgió el método AMA. No, no, súper interesante. Nosotros también siempre hemos sido muy partidarios de que hay que cuidar el cuerpo no como departamentos estancos, porque no lo es. Simplemente hay toda una serie de interconexiones bioquímicas que al fin y al cabo todo afecta a todo. Y si se trata desde un punto de vista o un abordaje integral, integrativo, que tenga en cuenta absolutamente todos los sistemas y todas las partes, pues evidentemente ahí es donde realmente los resultados son significativos. Ya para terminar y no robarte más tiempo, siempre solemos hacer una pregunta, ¿no? Que suele ser muy interesante porque es ya más desde un punto de vista personal. Pero ¿cómo ves tú el futuro del bienestar o cómo ves tú el futuro del abordaje en términos de cada vez que te encuentras con una patología o un caso de SIBO, un síndrome del colon irritable, ¿no? ¿Cómo ves que evolucionará a futuro? Pues mira, pienso que al final cada persona es única. Es única, nadie sirve, o sea, te puedo decir que con todas las dietas yo les enseño a las personas cómo tienen que alimentarse, desarrollar esa parte intuitiva para tú entender qué es lo que realmente te pide tu cuerpo, porque nadie puede llevar el mismo tipo de alimentación, o sea, hay un tipo de alimentación correcta para mí, pienso que primero que no existe la verdad absoluta, pero pienso que cada persona es única y tiene que ir viendo cuál es según su estado, su genética, ¿no? De dónde viene. Porque yo pienso que guardamos información de mucho atrás, no solamente del lado de ahora. Nacemos pero con una codificación en tu ADN que viene de mucho de atrás. Entonces, ¿de dónde viene? Y eso te lo va diciendo tu cuerpo. Si tú entras en esencia entre lo que estás pensando, sintiendo y haciendo y vas haciendo, es como fluir en la vida, en la alimentación, en el de ejercicio y demás, te das cuenta de que eres único. O sea, no podría abordar a una persona igual, o sea, no se puede abordar todo, solamente es repetir el colon irritable. Tiene una serie de patrones que se repiten o al menos de los estudios que tengo hasta ahora, desde que llevo como 3 años estudiando y tengo un montón de estudios hechos por mí. Y cada persona es única, pero sí que es cierto que se repite una serie de patrones en el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Habrá otras patologías. Hay unos patrones genéricos, pero independientemente cada persona es única. Hay una persona que le ha afectado la parte emocional distinta a otra, el cuerpo es distinto al otro y la alimentación suya es distinta a la otra. Algunas quieren comer más pescado, otras piden más el pollo, otras simplemente deciden no comerlo. Entonces, Hay que depende de cada adaptarse. persona. Totalmente. Personalización para que cada persona, ¿no? Que entendamos que cada persona es un mundo completamente distinto, sí que se pueden establecer algunos patrones, pero no todo el mundo funciona igual y cada organismo es único. Así que bueno, Tania, muchísimas gracias por tu tiempo. Dejaremos toda la información en la descripción de sus redes sociales, de su web, y cualquier consulta que tengáis podéis contactarnos directamente en Exeus o también la derivamos a Tania. Así que Tania Pina, muchísimas gracias por tu colaboración y seguimos en contacto transmitiendo todo este bienestar emocional y digestivo al mundo. Muy bueno, así que nada, pero seguí así, que eso es bueno para que os conozca. Muchas gracias por la invitación.